Lectura diaria. Fe y acción. Usaré mi libertad para servir a los demás por amor. He recibido libertad como resultado de todo lo que Jesús ha hecho por mí y usaré esa libertad para servir a los demás. Reconozco y comprendo que la libertad exige responsabilidad. No usaré mi libertad para hacer lo que me dé la gana o para cumplir mis deseos egoístas. Más bien, usaré mi libertad para servir a los demás con amor. Esta es la única expresión adecuada de la libertad y la gracia que tengo en Jesús. Servir por cualquier otra razón que no sea el amor es insensato. No sirvo esperando ganar la aprobación, el amor o la aceptación de Dios. En realidad no hay nada que pueda hacer para que Dios me ame más de lo que me ama en este momento. Él me ama totalmente. No hay nada que pueda hacer para ganar su aprobación o aceptación. Por medio de Jesús, Él me aprueba totalmente y soy plenamente amado. Usaré mi libertad para servir a los demás por amor, porque eso es el resultado natural de un corazón de amor. Mi fe no vale nada. Mis palabras son vacías y mis creencias son infundadas, a menos que se acompañen de fe en acción a través del servicio. Así que hoy pongo mi fe en acción. Las acciones positivas son el fruto y la prueba de que mi fe es real. Elijo concentrarme en servir a los demás, pues comprendo que hay una conexión entre amar a otros y servir a otros. Usaré mi libertad para servir a los demás por amor. El verdadero amor requiere acción a través del servicio. Es el resultado lógico y natural del amor. El solo hablar no es suficiente. La fe no es un asunto de simplemente recitar las palabras correctas. Siempre está acompañada por acciones expresadas en el servir a los demás por amor. Y comenzaré con los que están más cercanos a mí, porque servirlos es amarlos. Usaré mi libertad para servir a los demás por amor. La conexión entre el amor y el servicio es la mejor expresión de mi gratitud y mi alabanza a Dios por la libertad que tengo en Jesús. Jesús nos llamó a amar y luego a servir. El servicio es la expresión externa del amor y la manera en que expresaré aprecio por el valor de los demás. Jesús enseñó que servir a otros es también la mayor demostración de liderazgo y grandeza. La misión de Jesús fue servir a los demás y dar su vida. A medida que continúo siguiéndole y poniendo mi fe en Él, usaré mi libertad para servir a los demás por amor. Hoy le pido a Dios que ponga en mi corazón una carga por los demás, porque hoy tomo para mí su estilo de vida de servicio, para que mi vida sea conforme a su imagen. Además, respaldaré mi fe con acciones. Mi fe siempre será acompañada de acción. Usaré mi libertad para servir a los demás por amor. Día 4. Conocer a Cristo. Lectura bíblica, Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Salmo 37, versículo 9. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. La mayoría de los cristianos piensa que lo único que ellos necesitan hacer es creer en Jesús para entrar en el reino del cielo. Pero Mateo capítulo 7, versículo 21 nos dice que no todo el que le dice Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. De acuerdo a la Biblia, aquellos que entrarán al cielo no lo harán en base a sus logros y proezas milagrosas o cualquier tipo de obras. Tendrán la vida eterna solamente en base a la obediencia a la voluntad de Dios, que es creer en el Hijo de Dios. Aquellos que no entrarán al reino de los cielos, tal parece que realizan sus obras en el nombre de Jesús, oran y sanan en el nombre de Jesús, predican y enseñan en el nombre de Jesús. Pueden construir grandes iglesias y ministerios en el nombre de Jesús y reclaman una relación con Él,
pero no son de Él. De hecho, en este pasaje que leímos de Mateo capítulo 7, se muestra que Jesús los aleja, no con alabanzas por sus buenas obras en su nombre, sino renegando de cada una de sus acciones y palabras. Él nunca los conoció, ni ellos jamás lo conocieron verdaderamente. Nunca fueron parte de los elegidos de Dios, de los escogidos antes de la fundación del mundo, de acuerdo a Efesios capítulo 1, versículo 4. De los apartados y santificados por el Espíritu, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 6, versículo 11, y 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 21. Y tampoco son de los justificados por la fe, de acuerdo a Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Aquellos a quienes Cristo aleja de sí mismo con duras palabras de condenación, llamándolos hacedores de maldad, nunca acudieron a Él en fe, a pesar de su aparente buen hacer y de sus milagros. El Señor llama a los hombres en Mateo capítulo 7 hacedores de maldad, porque los milagros que realizaron tenían al mal como su fuente y habían estado demasiado ciegos para verlo. Jesús nos advierte que estemos en guardia contra el engaño a medida que se acercan los tiempos finales. Mateo capítulo 24, versículo 24. Es posible que Dios en su voluntad soberana y para sus propósitos otorgue a los incrédulos el poder de realizar proezas milagrosas. Un ejemplo es Judas Iscariote, que junto con los otros discípulos predicó el Evangelio y deducimos o asumimos que sanó a los enfermos y realizó otros milagros. No hay nada que indique que Judas no tuviera el mismo poder que los otros 11, aunque tal parece que nunca fue un verdadero discípulo de Cristo. Él era un engañador y el hijo de perdición, de acuerdo a Juan capítulo 17, versículo 12. Si Judas realizó milagros, fue solo porque Dios consideró conveniente usarlo para su gloria propia, a pesar de la condición del corazón de Judas. Pero también Jesús describe a aquellos que podrán invocar su nombre en el día del juicio, aquellos que escuchan sus palabras y las ponen en práctica, los mismos a los que se refiere en el versículo 21 como aquellos que obedientemente hacen la voluntad del Padre en el cielo. Los verdaderos creyentes son los buenos árboles que producen fruto. El buen fruto que menciona Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Son las ovejas que miran a Cristo y dependen de Él, se comprometen con Él, confían en Él y creen en Él para la justicia, la salvación y la vida eterna. Estos son los que entrarán en el reino de los cielos. Conocer a Jesús significa tener una relación con Él. Un cristiano no solo sabe acerca de Cristo, sino que un cristiano también lo conoce personalmente. Cuando Jesús oró en Juan capítulo 17, versículo 3, declaró que la vida eterna es conocer al único Dios verdadero y al Hijo que envió. Conocer a Cristo significa conocerlo como lo harías con un amigo. En una amistad pasas tiempo con la otra persona y tienes conversaciones íntimas. Y hablar regularmente es una parte importante de una relación. Conocer a Jesús no es solo leer sobre Él educativamente, sino también pasar tiempo entendiendo quién es Él. En 1 de Juan capítulo 5 versículo 20 dice: también sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero, y estamos con el verdadero, con su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Debemos orar por comprensión para que podamos conocer a Jesús y en consecuencia conocer a Dios. Conocer a Jesús comienza con creer que Él es nuestro Salvador que derrotó a la muerte, según Romanos capítulo 10 versículo 9. Conocer a Dios también es creer que Él murió para salvarnos de nuestro pecado. 1 de Pedro capítulo 2 versículo 24. Cuando crees en el mensaje de Cristo, eres aceptado en su familia. Juan capítulo 1 versículo 12. Y aún hay más buenas noticias en Juan capítulo 3 versículo 16. Las personas que conocen a Jesús y creen en Él no se perderán, sino que tendrán vida eterna. Conocer a Jesús no se basa en nuestras obras, sino que se basa en depositar nuestra fe en Él. Nuestra comprensión de Cristo solo es posible a través de la muerte de Jesús por nuestros pecados.
Romanos capítulo 5 versículo 8 enseña que no es por obras que podemos conocer a Cristo, sino por la gracia que Jesús compró para nosotros con su vida. La comunión con Dios a través de la oración, la lectura de la palabra y la obediencia a la misma te acercarán y fortalecerán tu relación con Él. Jesús, como el buen pastor, conoce sus ovejas, y si tú eres de sus ovejas, lo conoces, oyes su voz y obedientemente le sigues. Conocer a Cristo nos lleva a vivir para Cristo con fe sincera y podemos aplicar en nuestra vida, por amor a Él, sus enseñanzas y ejemplo de vida. Si tú conoces verdaderamente a Cristo, ten por seguro que Cristo sabrá quién eres tú y serás llamado en aquel día: bendito de mi Padre, hereda el reino preparado para ti desde la fundación del mundo, porque los que no conocen a Cristo serán condenados. Versículo para memorizar. Gálatas capítulo 5 versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros.